Bienvenidos a nuestro repaso semanal, un análisis rápido pero completo de las noticias que marcaron la agenda informativa en 7 días. Arrancamos. Varapalo del Tribunal Supremo al gobierno de Pedro Sánchez, también a Esquerra Republicana. Los magistrados han impedido la rebaja de la malversación para los líderes del procés. Tampoco van a aplicar el nuevo delito de desórdenes públicos agravados. El Supremo niega las rebajas a los independentistas. El alto tribunal dicta sentencia ante los nuevos delitos de malversación y sedición, modificados por el PSOE en un acuerdo con ERC. Sánchez pretendía rebajar la condena a los cargos públicos con la excusa de que no se habían enriquecido personalmente. Sin embargo, estas penas permanecen intactas, mientras que las rebajas a los violadores siguen subiendo. ¡Viva la lucha de las mujeres! La decisión de los magistrados ha repercutido directamente en Junqueras, que seguirá condenado a 13 años de inhabilitación. Desde Esquerra Republicana destacan lo que según ellos es una muestra de parcialidad. Mantener este Código Penal y no revisar esto, cuando lo hemos cambiado legislativamente, es una muestra más de esta arbitrariedad de la justicia española. Desde Junts aseguran que lucharán contra esta decisión. Evidentemente nosotros presentamos los recursos que sean posibles porque nos veremos en Europa, que es donde hay justicia en mayúsculas, y no hay venganza, que es lo que encontramos en la cúpula judicial española. Y en la misma línea, Puigdemont se ha pronunciado en sus redes sociales denunciando lo que él califica como una historia de preferencias que acarrea la justicia en España. Han hecho política siempre. Pensar que se sentirán vinculados por los acuerdos políticos entre un gobierno y un grupo parlamentario es ignorar cómo funciona España desde hace siglos y cómo seguirá funcionando en el futuro. Esto lo sabe perfectamente la parte española de la mesa del diálogo. Ha aprovechado también la oportunidad para cargar contra quien propuso en un primer momento dichas rebajas. Por eso el PSOE no tiene ningún problema con la decisión del Supremo de hoy ni le inquieta lo más mínimo. Por el contrario, todavía le va bien para poder enseñar músculo patriótico y anticatalán frente al PP en la precampaña del largo periodo de elecciones que nos espera. Por su parte, el Partido Socialista no ha contestado a Puigdemont, pero sí ha tratado de utilizar la decisión del Supremo a su favor. La revisión de la sentencia ha puesto de manifiesto que el Partido Popular mentía cuando decía que la reforma de la malversación iba a beneficiar a los protagonistas del procés, cuando realmente el principal objetivo de esta reforma era rebajar las penas a los condenados por malversación y mantener así el apoyo de los independentistas. Desde el PP celebran la decisión del Supremo. Nos alegramos mucho de que el Estado de Derecho funciona. Y menos mal que nuestros contrapesos funcionan. Y Vox pide mayores represalias para los condenados. Me parece poco. 13 años. Debería ser inhabilitado de por vida y encerrado en la cárcel. Irene Montero está también en el punto de mira desde que entró en vigor su polémica ley del solo sí es sí. Ella se niega a dimitir. El violador del Portal ha sido el último agresor sexual excarcelado. Siguen las rebajas de penas por la ley de solo sí es sí. Hasta 516 agresores sexuales se han beneficiado ya de la ley de Montero. Hoy, el violador del Portal saldrá a la calle. En 2018, una chica de 18 años volvía a su piso de estudiante. Al abrir la puerta, alguien le abordó por detrás y la llevó al garaje. Allí la obligó a hacerle una felación. Este agresor sale a la calle 2 años antes tras ser beneficiado por la polémica ley, aunque para la delegada del Gobierno en violencia de género ya ha cumplido suficiente condena. No sé cuánto tiempo dicen ustedes que ha salido antes, pero sin duda ya ha cumplido una parte de prisión. Y es que aunque haya cumplido parte de la pena, su víctima tiene miedo. Así lo asegura su abogado Gonzalo Díaz. Están indignadísimas. Dicen que no es una forma de proteger a las mujeres, sino todo lo contrario. Pero para Victoria Rosell, la opinión de la víctima no es la más fiable. A mí no me parece, la verdad, muy ético ponerle un micrófono a una víctima que no sabe muy bien qué ha pasado. Pero no es la única vez que este agresor actuó. Solo un mes después de su agresión, intentó violar a una mujer de 41 años. Aún así, desde Podemos siguen retrasando la reforma de la ley. Nos parece que sería un escenario trágico que se votase con el PP y a lo mejor también con Vox en esta Cámara volver al Código Penal de la manada.
Y mientras discuten en el Congreso, 43 agresores sexuales han salido ya a la calle. Pero tranquilidad, para el socio del gobierno no hay nada por lo que alarmarse. Y creo que se está creando una alarma injustificada, en mi opinión. Duras críticas a la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell. La razón, pues que ha intentado censurar a las víctimas de la ley del solo sí es sí, que están criticando esta norma tras la excarcelación de sus agresores sexuales. Que no es una ley penal, que es una ley integral, que a ella probablemente le habrá faltado en este camino acompañamiento, asistencia psicológica, asistencia jurídica gratuita desde el primer momento, antes de ir a comisaría o al hospital de referencia donde no te hacen las pruebas si no has interpuesto denuncia. Todo esto que cambia es lo que cambia la vida de las mujeres. A mí no me parece, la verdad, muy ético ponerle un micrófono a una víctima que no sabe muy bien qué ha pasado, pero sí le digo que la responsabilidad del Gobierno y del Parlamento es hacer buenas leyes, pero que las responsabilidades de la revisión de sentencias son decisiones judiciales que el Gobierno tiene que aceptar y respetar. Tremendo. Aprobada definitivamente la ley trans, una de las normas más polémicas del Gobierno. Esta ley abre la puerta a la autodeterminación de género. Así ha celebrado el colectivo LGTBI que la ley trans haya aprobado este jueves de forma definitiva en el Congreso de los Diputados, pero han criticado el señalamiento de la ultraderecha y de feministas transexcluyentes durante la tramitación de la norma. Y de esta forma lo ha festejado la ministra de Igualdad, Irene Montero. Muy orgullosa, yo creo que hoy es un día histórico para nuestro país, para todas las mujeres, para las personas trans, para las personas LGTBI. Hemos aprobado dos leyes de las más importantes de la legislatura, la nueva ley del aborto y la ley trans y de derechos LGTBI. Una declaración tras la aprobación en el hemiciclo. 341, sí 196, no 144, abstenciones 1. En consecuencia, quedan aprobadas. Esta ley permite que el colectivo pueda realizar un cambio de nombre y sexo en el registro civil sin ningún tipo de requisito a partir de los 16 años. La entrada en vigor de este texto elimina los requisitos necesarios hasta ahora para acceder a este procedimiento. Un diagnóstico médico que acredite una disforia de género y tratamiento hormonal durante al menos 2 años. Con este nuevo texto bastará con que se solicite el cambio por escrito sin necesidad de presentar pruebas ni testigos. Los efectos de la ley trans pueden ser devastadores. Ha quedado demostrado en otros países como Escocia, donde la primera ministra ha llegado a dimitir. La norma de Irene Montero permite, entre otras cosas, la hormonación de menores. 241, sí 196, no 144, abstenciones 1. En consecuencia, quedan aprobadas. El Congreso de los Diputados ha aprobado de manera definitiva la nueva ley del aborto y la ley trans. Por ello, la ministra de Igualdad, Irene Montero, se ha mostrado orgullosa. Bueno, muy orgullosa. Yo creo que hoy es un día histórico para nuestro país, para todas las mujeres, para las personas trans, para las personas LGTBI. Hemos aprobado dos leyes de las más importantes de la legislatura, la nueva ley del aborto y la ley trans y de derechos LGTBI. No todo han sido alegrías. El deporte femenino está en peligro ahora más que nunca por esta legislación al no tener en cuenta al colectivo de las mujeres atletas. Así lo contaba Marcy Smith para 7NN, una atleta de élite y cofundadora de la institución Icons para la defensa del deporte femenino. The very most extreme is self-identification or say it and play it, where any male athlete can just say they want to compete in women's sports and that's it, they can compete on a women's team. Y también Linda Blade, exatleta de élite en Canadá, entrenadora y la máxima representación del Consorcio Internacional de Deporte Femenino, reconoce que nunca como atleta tuvo que vivir esta situación. How to say one day he's a male, the next day he can be female or a woman. They can go back and forth. It's not even in Canada. There's no requirement. Y es que la ley trans impulsada por Irene Montero asegura que en las prácticas, eventos y competiciones deportivas se considerará a las personas que participen atendiendo a su sexo registral, sin que puedan realizarse en ningún caso pruebas de verificación del sexo. Además, Vox también ha mostrado su descontento y ha asegurado que si llega a gobernar, lo primero que haría sería eliminar esa ley. ¿Cuáles son las principales claves de la ley trans? Los menores de 12 años no podrán cambiar el sexo en el registro, pero sí su nombre en el DNI. Los menores entre 12 y 14 años necesitarán autorización judicial para cambiar el sexo en el registro.
Entre 14 y 16 años se puede cambiar el sexo en el registro acompañados de padres o tutores. Y es que a partir de los 16 años la llamada autodeterminación de género es absoluta. Ni se exigirá estar en un proceso de hormonización o haberse sometido a operaciones para modificar la apariencia. Además, se prohíben las terapias de conversión destinadas a modificar la orientación o la identidad sexual, aunque lo deseen los pacientes. Así se abre la puerta a sanciones a los médicos. Por último, se crea una lista de infracciones por actos de discriminación a personas LGTBI. Será la Administración la que detectará esos actos y pondrá las multas, que pueden llegar a los 150.000 euros. Gracias a los partidos de izquierda y al PNV, España se convierte en el segundo país de la Unión Europea que permitirá cambiar de sexo a menores sin informe médico. Sigue también la polémica por la nueva ley de bienestar animal. La nueva ley de Ione Belarra, a la que el Congreso ya ha dado luz verde, habría despenalizado la zoofilia. Ione Belarra despenaliza la zoofilia. Votos emitidos 348, sí 174, no 167, abstenciones 7. En consecuencia, queda aprobado el dictamen. La nueva ley de bienestar animal aprobada el pasado jueves permitirá las relaciones zoofílicas, siempre y cuando no produzcan lesiones al animal. Tenemos también la diarrea legislativa que tenemos. Esta medida ya ha provocado reacciones en la clase política. De que se despenalice la zoofilia, me cabe solo una duda, y es cómo se obtiene el consentimiento de los animales para mantener relaciones sexuales. El Código Penal despenaliza el abuso sexual hacia los animales si no produce lesiones con necesidad de tratamiento veterinario y facilita la imposición de multas en lugar de penas de prisión. ¿No resulta increíble? Y entre los naturalistas, que la consideran un despropósito. Es una auténtica aberración, ¿verdad?, que el partido que promueve la pedofilia, el consentimiento en niños menores de sexo, promueva ahora la zoofilia, ¿verdad?, puesto que los animales no pueden consentir. No es la única novedad. A partir de ahora, la ley establecerá una serie de normas para no ser considerado un maltratador, algo que no entienden los ganaderos. Vamos a ver, la gente que vive en medio de la naturaleza como yo con los animales, ¿qué cojones me vais a venir a decir a mí lo que tengo que hacer o no tengo que hacer con los animales, por favor? Una de las más polémicas es la modificación del concepto animal doméstico por animal vertebrado. Ahora, si por ejemplo acabas con la vida de una rata, podrías enfrentarte a 18 meses de prisión y si la maltratas, hasta 12 meses. Estamos humanizando a los animales, o peor, queréis llevarnos a nosotros a la altura de los animales. ¿Y cómo afectará a la tauromaquia? Aparentemente de ninguna forma, ya que es reconocida como patrimonio cultural. Así es como lo defiende el torero Fran Rivera. Yo creo que la ley animal es tremenda, hace más daño a los animales que bien, hace daño a todo, afecta a todo, pero negativamente, no están arreglando nada y yo creo que es una ley que no hay por dónde cogerla. De luego que no. El Congreso ha aprobado también la reforma de la ley del aborto. Esta norma ha salido adelante con el rechazo de las formaciones conservadoras. La diputada socialista Carmen Calvo se ha abstenido. El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves definitivamente la ley orgánica por la que se modifica la ley del aborto, que devuelve el derecho al aborto a menores de 16 y 17 años sin necesidad de contar con permiso paterno, elimina los 3 días de reflexión y garantiza que se pueda llevar a cabo en hospitales públicos. Una aprobación que ha sido celebrada por la ministra de Igualdad, Irene Montero. Bueno, muy orgullosa, yo creo que hoy es un día histórico para nuestro país, para todas las mujeres. Además, la ley blinda el aborto frente a protocolos antiabortistas como el que propuso Vox en Castilla y León, aunque aseguran no darse por aludidos. No tenemos ninguna iniciativa que venga a incumplir ninguna ley nacional. De esta manera, la reforma de la ley del aborto ha sido aprobada con el apoyo del PSOE, Podemos, Esquerra, CUP, Bildu, Más País y el voto en contra de PP y Vox, con un total de 185 a favor, 154 en contra y 3 abstenciones. Esta semana abrimos con la polémica gala de los premios Goya en Sevilla. Un año más, la fiesta del cine ha recibido duras críticas por estar fuertemente politizada.
Políticos como Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo y la ministra Irene Montero, que se alegraba mucho del protocolo antiviolación que se ha implantado este año en la ceremonia de los Goya. Tenemos una campaña desde hace años ya, la del punto violeta, con la que estamos conveniadas en centros de ocio, en transportes públicos, y cada vez tiene que ser más frecuente que en las fiestas populares y en todo este tipo de eventos, pues evidentemente todas las mujeres sepamos que son espacios seguros, y de nuevo enhorabuena a la organización. Esa información que venía acompañada de carteles para recordar a la gente lo que no se debe hacer. La ministra fue aclamada a la entrada del Palacio de Congresos y Exposiciones en Sevilla, algo que no sorprendió dado el cariz habitual de esta ceremonia. Una de las declaraciones más comentadas fue la que dijo Isaki Cuesta, que lo que tenía que hacer el Estado era gastar el dinero no en tanques, sino en pagar a los ciudadanos para que fuesen al cine, al que hacen él y sus compañeros. Yo siempre pienso que igual el siguiente paso es subvencionar al público. Se ha subvencionado todas los eslabones de la cadena, lo siguiente es pagar al público para que vaya al cine. Vamos, el Estado se gasta dinero en cosas mucho más absurdas. Se podría bajar el dinero a las entradas si vas a ver cine español. Y con no pagar los tanques y el Ministerio de Defensa y meterlo todo en pagar al público. El asunto del Sáhara también estuvo presente en la ceremonia, y los periodistas le preguntaron a Clara Lago su opinión sobre las nuevas relaciones del gobierno de Sánchez con Marruecos. Qué bonito que habláramos aquí de la valla de Melilla. No estaría feo ni de que hemos dejado tirar el Sáhara, ni de la sanidad pública. No, aparte eso nos lo pisó Almodóvar, el otro día nos lo vamos a mejorar. No. Otro de los asuntos que aparecieron en la gala fue el de la sanidad pública, con Jordi Évole, del que todavía muchos se preguntan por qué asistió a los Goya. Es mi primera vez en los premios Goya, y aprovechando que hace 20 años de la gala del No a la Guerra, os quería dar las gracias a los del cine porque a muchos nos enseñasteis a no callarnos. Muchas gracias. Y hoy, que ya es domingo, a las 12 hay una manifestación en Madrid a favor de la sanidad pública. Los Goya de este año se dedicaron al director Carlos Saura, que falleció a la víspera. Recogieron el premio su mujer y su hija, que aprovecharon ese momento para referirse a la sanidad. Muchísimas gracias a todo el personal sanitario del Hospital General de Villalba, a todo el personal sanitario del Centro Primario de Atención Primaria de Collado Villalba, y sobre todo muchísimas gracias al equipo de paliativos de domiciliarios de Villalba. La sanidad pública se merece que la cuiden tal como el personal público nos cuida a nosotros. Le contestaron la Comunidad de Madrid y la presidenta de esta, Isabel Díaz Ayuso. A pesar de su sesgo izquierdista, los Goya han recuperado parte de la audiencia perdida en estos últimos años. La emisión encabezó la audiencia con 2.684.000 espectadores, un 23,4%. Un buen resultado que llevó a la 1 a ser la primera cadena con un 13,8% de cuota. Lo que no recuperó fue la coherencia, porque mientras se gritaba viva la sanidad pública, esta gala estaba siendo patrocinada por Quirón Salud. Son así, ¿qué le vamos a hacer? Estas no son las únicas polémicas que ha habido en la gala de los Goya. Uno de los premiados aprovechó su minuto de oro para reivindicar asistencia sexual para personas discapacitadas. El actor Telmo Irureta aprovechó su discurso en la gala de los Goya para reclamar que toda persona tenga derecho a mantener relaciones sexuales. Y gracias también a David, que es mi personaje, porque es un guiño al derecho a la sexualidad de las personas con discapacidad. Porque nosotros también existimos y porque nosotros también follamos. Un supuesto derecho al que cada vez más medios dedican espacio. Hi ha hagut mares que han masturbat els fills abans de buscar-los una persona. Los llamados asistentes sexuales ofrecen un servicio que, según ellos y sus clientes, cumple una función social. I són gent que té una necessitat, m'omplen tots els sentits, no? M'inspiren tendresa, amor. Este servicio, que ofrece a las personas con discapacidad la oportunidad de mantener relaciones sexuales, consiste en preguntar a las personas por sus intereses sexuales.
A partir de ahí se les pone en contacto con unos asistentes sexuales que satisfagan sus necesidades. Así lo explica la gerente de la asociación Tandem Team, que se dedica a la que dominan atención a la sexualidad en discapacitat. A l'associació, persones que senten com aquesta crida de voler compartir la seva intimitat i la seva sexualitat amb persones amb diversitat funcional. I d'altra banda, venen les persones amb diversitat funcional amb alguna inquietud, verbalitzant què és el que els agradaria que passés, i nosaltres fem aquest encaix, posem en contacte les dues parts. De esta forma, en una gala sesgada a la ideología de izquierda se reivindica la prostitución y encima pagada con fondos públicos, cuando el gobierno del PSOE y Podemos debate la prohibición absoluta del tráfico sexual. Cuando hablamos de la abolición de la prostitución, lo que tiene que estar en el centro son los derechos de esas mujeres. Pese a los efectos negativos que la subida del salario mínimo interprofesional está teniendo en la economía, Pedro Sánchez presume de esta medida. Moncloa ha querido promocionar la subida salarial con esta imagen. Es el presidente de gobierno en la vivienda de unos jóvenes que se han beneficiado de ella. Con este vídeo difundido desde Presidencia, quieren dar una buena imagen de Sánchez de cara a los comicios. Pero la realidad es que se trata de otro montaje. Si pensaban que lo habían visto todo, estaban equivocados. Además de jugar a la petanca con algunos cargos del Partido Socialista de Coslada simulando que eran pensionistas, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, también ha ido a tomarse un café en la casa de dos jóvenes de Parla que estaban a punto de disfrutar de la subida del salario mínimo interprofesional. Luego también que nos hacen indefinido más pronto, unos que antes que a lo mejor estabas 3 meses, otros 3 meses. Claro. Y hasta que se hacen indefinido. Sánchez tiene una conversación con los jóvenes en la que le cuentan desde el salón de su propia casa de qué forma van a notar la medida. Moncloa les presenta como jóvenes preceptores del SMI, pero la realidad es muy distinta. El café en Parla de Sánchez tenía truco. Óscar es de Parla de toda la vida, de hecho tiene vínculos con el Partido Socialista del mismo municipio y es además hermano de Cristian González, secretario general de las Juventudes Socialistas de la localidad, y además desde el pasado otoño trabaja en Moncloa, ocupando el cargo de consejero técnico de la dirección adjunta del gabinete de la presidencia del gobierno. El presidente Sánchez no para de protagonizar escenas cuanto menos llamativas. De hecho, muchos muestran su descontento con él. Cuando ha llegado a la capilla ardiente de Carlos Saura, el cineasta que ha fallecido a los 91 años, le han recibido con gritos de... Unidas Podemos pide bonificar el 14% de la cesta de la compra. Propone también controles semanales de precio en los supermercados y multas a comercios que aprovechen la ayuda para elevar beneficio. La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ve inviable esta propuesta. Y además poder garantizar la salud y la alimentación sana en muchos hogares españoles, y la segunda es la actuación en materia de las hipotecas y de los alquileres. Por tanto, soy clara, creo que hay que dar pasos adelante. Cuando el Gobierno de España actúa, claro que bajamos los precios, somos el país de Europa con menor inflación, justamente por haber actuado, pero creo que tenemos que seguir mejorando en cuestiones que son evidentes, sobre todo cuando las grandes distribuidoras y las grandes empresas corporativas en España tienen unos márgenes empresariales, bueno, que son más que relevantes. Por tanto, hay que seguir actuando. Podemos ha reclamado al PSOE desplegar una bonificación del 14,4% sobre el precio de los alimentos que componen la cesta básica de la compra, para lograr así que su coste descienda a los niveles que presentaban en febrero del año pasado, antes de estallar la guerra de Ucrania. El despliegue de esta medida se combinaría con un control semanal de los precios fijados por los supermercados y la imposición de multas para aquellas cadenas de distribución que aprovechasen esta subvención para mejorar sus ganancias. Los precios a nivel general bajaron 2 décimas en enero en relación al mes anterior, pero elevaron 2 décimas su tasa interanual hasta el 5,9%.
mientras que en el caso de los alimentos crecieron en enero un 15,4% en tasa interanual, 3 décimas menos que en diciembre, tras la rebaja del IVA aplicada a ciertos productos de la cesta de la compra en vigor desde el 1 de enero. Por tanto, y para revertir esta tendencia, la formación propone aplicar el mismo modelo que desplegó el Gobierno para combatir los altos precios de los carburantes durante el año pasado. Una bonificación que se haría efectiva al pagar en caja y que aparecería reflejada en el ticket de los supermercados. La comunidad internacional continúa volcada en su ayuda a Turquía y Siria tras el terremoto. En los últimos días y contra todo pronóstico se han realizado rescates milagrosos. Aún así, la cifra oficial de muertos asciende ya por encima de los 36.000. Los terremotos que el pasado 6 de febrero devastaron el sudeste de Turquía y el noreste de Siria han causado más de 36.200 muertes, según los últimos balances oficiales. Pero en estos días también se han producido milagrosos rescates, en los que han participado perros cuya labor es fundamental para la búsqueda de supervivientes. En concreto, el equipo de perros de rescate K9 de Crisel ha regresado este lunes a Barcelona. Pues mira, han sido días de intenso trabajo, como no es. Este es nuestro 18 terremoto y no hemos visto nunca un terremoto como este. También os he de decir que hemos tenido muchas satisfacciones de que no llevábamos hora y media, ¿no?, trabajando, acabamos de llegar y soltábamos a mi perro, que era el más veterano, y nos encontró una víctima en 10 minutos. Tardaron, eso sí, 6 horas en poderlo sacar, pero salió vivo, que eso es lo más importante. A su vez continúan las campañas de recogida de ropa de abrigo para las víctimas del terremoto. En Vizcaya afirman que está siendo un éxito y ha superado sus expectativas. Y ahora mismo estamos teniendo problemas de capacidad de almacenamiento. Esta es la respuesta que hemos tenido, que tenemos tanto nuestros almacenes como los almacenes que nos han cedido para esta recogida, los tenemos completamente llenos y ahora ya no nos cabe prácticamente ni una caja ya. También desde otros países como Alemania envían suministros de socorro hacia las zonas más afectadas por el terremoto. Algunos de los vagones del tren combustible que descarriló la pasada semana en el estado de Ohio, Estados Unidos, transportaba cloruro de vinilo, un químico muy tóxico que puede provocar cáncer. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte sigue investigando la causa del accidente, mientras que el mundo mira al cielo buscando ovnis. Medioambiental en Estados Unidos. El pasado 3 de febrero, un tren cargado de cloruro de polivinilo descarriló en Ohio. La policía decidió hacer una explosión aparentemente controlada, pero 10 días después, la nube tóxica se mantiene. Las consecuencias son devastadoras. 5.000 habitantes evacuados que no han podido regresar, aguas potables que se han intoxicado y, según apunta la Agencia de Protección Animal, miles de animales acuáticos y silvestres han fallecido. And we know for sure that there has been some fish kill in Leslie Run and Bull Creek and some portions in the North Fork. Mientras tanto, ¿qué hace el gobierno de Joe Biden? Pronunciarse sobre la supuesta llegada de ovnis. I am here today to inform you that a number of unidentified flying objects have appeared over many parts of our country. Utilizar sus terminales mediáticas como cortina de humo. When they looked at the object, they could identify no identifiable propulsion system, and they did not know how it was actually staying in the air. Y detener a los periodistas que han superado el perímetro. What happened to you, man? What happened? I got arrested because I was trying to do a live report about what people need to know. Pese a ser uno de los mayores desastres ecológicos en la historia del país, esta tragedia apenas se ha tratado en España. Esta es la última información que dieron sobre este estado, el país y el mundo. El base español, lesionado desde el pasado 29 de diciembre, vuelve a la franquicia de Ohio de la mano de José Manuel Calderón y seguirá 3 años más en la NBA. El milagro literario gracias a un hilo de Twitter de la chica de Ohio. Hasta aquí en 7 días. Gracias por acompañarme. Les dejo con las novedades de la gran pantalla. Hasta la próxima. Este viernes llega a los cines españoles la nueva entrega de Marvel Studios, Ant-Man y la avispa Quantumania, una de las películas más esperadas de 2023 bajo la dirección de Peyton Reed y con un reparto estelar del que forman parte Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas, Michelle Pfeiffer y Jonathan Majors.
La pareja de superhéroes Scott Lang y Hope Van Dyne exploran el mundo cuántico interactuando con nuevas y extrañas criaturas y embarcándose en una aventura que les llevará más allá de los límites de lo que creían posible. Basada en hechos reales y nominada a 2 Oscars, llega este fin de semana Ellas hablan, la película dirigida por Sarah Polley, en la que las mujeres de una aislada comunidad religiosa luchan por reconciliar su realidad con su fe.